sean muy, pero muy bienvenidos a este canal que se llama Por un cambio cultural hacia la libertad. Como nuestro valor fundamental es la libertad, y una arista importante de la libertad es la libertad de expresión, hoy con mucha alegría, con sumo agrado, quiero comunicarte que vamos a empezar en el canal un ciclo de entrevistas a diferentes personas, ¿verdad? Quien quiera conversar conmigo y que tenga algo bueno, algo lindo, algo que deje para contar, ¿verdad? Este, la idea es convocar a figuras públicas, políticos, empresarios, gente que tuvo que emigrar al exterior y que está trabajando allá, que ha sido exitoso o la está peleando, puede ser también artistas, trabajadores, cualquier persona. Vamos a conversar con gente que quiera hacerse escuchar, que quiera conversar en una entrevista informal, amena, y que, como siempre digo, nos deje algo para pensar, ¿no? Algo para nuestras vidas, algo que, como digo, en el consenso o en el disenso, que, que aporte algo. De eso se trata este canal, no es solamente dar mi opinión, sino también la idea es de hacer algo más dinámico, un ida y vuelta, escuchar otras voces, lo que creo que sin duda va a enriquecer a los podcasts y a esta idea de dejar un mensaje, ¿no? Para dar la batalla cultural, para que cambien ciertas cosas en nuestra sociedad que a mi criterio están mal, y eso es lo que a mí me ha motivado a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Dejar una mejor sociedad para nuestros hijos, basada en principios y morales y valores éticos robustos, sólidos, ¿no? Que se han perdido mucho. Y de eso todo vamos a hablar en este canal. Ya les adelanto, aprovecho para decirles que comenzaremos un nuevo ciclo. El primero fue lo que fue la pandemia, medidas sanitarias, discriminación de los no vacunados, como una primera etapa en donde hablábamos del ataque más fuerte, más directo, violento, hacia la libertad de las personas, ¿no? Comenzamos entonces, luego de la entrevista que les presentaré a continuación, un nuevo ciclo que va a tener varios capítulos, que se va a denominar la cultura de la vida. Allí estaremos defendiéndola. No se lo pierdan, porque entiendo que va a estar muy interesante todos los capítulos que desarrollaremos en este aspecto. Pero ahora toca agradecer la gentileza del doctor Gustavo Salle, quien es el primero que entrevistamos, candidato presidenciable para las próximas elecciones, que a pesar de su apretada agenda, se tomó unos minutos, vino a conversar conmigo y desarrolló allí sus medidas, sus propuestas, sus pensamientos, sus ideas, que compartiremos ahora con ustedes. Así que, sin mucho más preámbulo ni introducción, vamos a dejarlo con la entrevista, no sin antes decirle que para que ustedes puedan escucharla de mejor manera, que sea más amena, decidí dividir la entrevista en dos partes. La primera, ustedes van a escuchar las propuestas, las medidas, cuál es el pensamiento del candidato, doctor Salle. Y en la segunda entrevista abordaremos un tema en el que Salle es especialista, que es la Agenda 2030. Así que los invito a escuchar esta primera entrevista, anhelando y esperando, con la firme esperanza de que sea la primera de muchas. Y una vez más, agradeciendo la gentileza del doctor Salle, que cuando vino a Salto se tomó un minutito para hablar conmigo. Los dejo con la entrevista y espero que la disfruten. Doctor Salle, bueno, lo primero que yo quisiera preguntarle es, partiendo de la base, del inicio, ¿por qué Identidad Soberana? ¿De dónde surgió el nombre? ¿Qué lo motivó a ponerle ese nombre? Bien, el nombre es autoría intelectual de un ex militante de esa fuerza política en gestación que no tenía nombre, pero que sí tenía definido, podríamos decir, parámetros ideológicos, políticos, filosóficos, existenciales, que priorizaban
la libertad, la soberanía nacional, la Constitución de la República, los paradigmas tradicionales propios de los valores aceptados de nuestra sociedad judeocristiana. En función de todos esos elementos, ese joven, cuyo nombre es Pablo Kovac, con mucho poder de síntesis, llega y dice, el partido debería llamarse Identidad Soberana. Identidad en cuanto a que busca definir rasgos, parámetros, paradigmas propios de nuestra nación. Y soberana porque busca precisamente la oposición a un plan de la élite hegemónica mundial que es el globalismo. La globalización en tanto y en cuanto la entendamos como una política imperialista, una política de imposición por parte de la élite de sus desvalores y de sus propósitos esclavizantes. Entonces, por eso el partido se llama Identidad Soberana. Y es una designación que es muy oportuna porque se distancia de lo que son las políticas del resto de los partidos, sobre todo de las dos coaliciones, Multicolor y Frente Amplio, que son en realidad un partido único, el partido único del nuevo orden mundial, que yo lo llamo PUNOM, que es el partido que satisface los intereses de la élite organizada bajo el sistema cleptocorporatocrático, es decir, el poder de las corporaciones ladronas. Bien, perfecto. Cuando usted habla de soberanía, doctor, ¿puede llegar a entenderse, entiendo que no, que el Uruguay podría quedar aislado del mundo? ¿Soberanía relacionado con un nacionalismo fuerte o usted se refiere a otro aspecto de la soberanía? Soberanía en tanto y en cuanto está definida en la Constitución de la República, ¿verdad? En el artículo 4, que es ese poder de autodecisión, de autogobierno, de decisiones de carácter, digamos, nacionales, y que radica en la nación. La soberanía radica en la nación, es decir, radica en el pueblo. Nosotros sabemos que en un mundo interrelacionado, como es el que actualmente vivimos, una interrelación que se ve potenciada por los cambios y la revolución tecnológica, hay una interdependencia de las naciones. Pero una cosa es la interdependencia, el relacionamiento, y otra cosa es un sistema imperialista, un sistema de avasallamiento total del autogobierno, de las decisiones autárquicas de cada nación. Entonces nosotros queremos rescatar esa parte que nunca debió ser entregada, porque en realidad fue entregada más que confiscada, lo cual no implica el aislamiento. Es más, en un escenario diferente, un escenario que no parta de una globalización elitista, el buen relacionamiento de todas las naciones es el óptimo, es la excelencia de la conducta humana. Ojalá se plasmara en la realidad, pero no se plasma, entre otras cosas, porque la élite tiene como estrategia la atomización, la división, el enfrentamiento. Ellos son muy pocos, nosotros somos muchos, y está la máxima de estrategia militar: divide y reinarás. Seguro. O sea, vínculos no a través de la coacción unilateral, sino de Colaboración, la interacción recíproca bilateral exactamente, exactamente. Y de una colaboración beneficiosa para para ambas ambas partes. partes, que así tiene que ser el comercio. Eliminar el abuso, eliminar la imposición, la coacción, la extorsión de la que los países somos víctimas, ¿verdad? Bien.
Usted ya lo adelantó cuando me contestó la primera pregunta, pero se lo pregunto para que quede específico, porque me interesa saberlo. ¿Cuáles son sus 3 o 4 principios y valores, pilares de identidad soberana? Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la vida es la libertad. Creo que la libertad es un elemento esencial, connatural al ser humano, que después, por razones políticas, económicas, financieras, culturales, religiosas, las instituciones, los centros de poder quieran ir coartando ese derecho humano con natural, es otra temática. Así que te respondería que la libertad es uno de los pilares de nuestro partido. El otro pilar, yo diría que es la igualdad de oportunidades. Para nosotros es muy importante que todos los seres humanos tengan la oportunidad de escoger, de decidir y de plasmar sus formas de vivir conforme a su cosmovisión, pero darle igualdad de oportunidades. Y el régimen actual no da igualdad de oportunidades. Evidentemente, un niño que nace en un ambiente de total vulnerabilidad por razones económicas, por razones afectivas, por razones emocionales, no tiene las mismas posibilidades que otro niño que nazca en ambientes donde esas situaciones críticas no se verifican. Entonces, buscar en lo posible el salir desde desde un mismo punto de, precisamente, de salida, ¿no? Después, el ser humano enfoca su vida conforme a criterios personales y habrá quien priorice intereses económicos, habrá quien priorice intereses espirituales, religiosos, etcétera. Pero eso ya es una decisión propia del ejercicio de la libertad. Entonces, nos importa mucho dar las mismas oportunidades a todos los seres humanos para el arranque. Yo te diría que entonces que ahí tenemos dos pilares fundamentales de, de identidad soberana. Y otro pilar fundamental es la, la armonía y seguridad en el relacionamiento social. No puede haber un desarrollo pleno del ser humano bajo un sistema de terror, de miedo, y el miedo puede ocasionarse en distintos factores. Pueden ser factores institucionales, como por ejemplo el terrorismo de Estado, o puede ser también el terrorismo que implica la falta de seguridad frente a una criminalidad común. Entonces, el criterio de seguridad para identidad soberana, sin que suponga un avasallamiento de la libertad, es también muy importante. Y un último punto es la decencia. Ese es un valor que normalmente no se menciona, el ser decente, es decir, actuar conforme a valores que el individuo ha intronizado en su conciencia y que son en beneficio personal y en beneficio de la sociedad. No puede haber un individuo feliz con logros estrictamente individuales en un entorno, en un contexto de infelicidad del resto de los seres humanos. No puede ser. Tiene que adolecer de la empatía natural que tenemos los seres humanos para poder vivir de esa manera. Bien, perfecto. Dígame, doctor, en el caso, repasando un poco su carta de principios del partido, hay algo que me pareció muy interesante que es, usted prioriza en uno de los puntos la familia como base de la sociedad y del desarrollo de la persona. Entonces, en concreto, ¿cuáles serían, en caso de que usted fuera presidente, eh, qué medidas implementaría para defender y proteger la familia? Bueno, hay una de cajón, hay una de primer orden, que es derogar todas las leyes que provienen de una ideología perversa
del establishment, de la élite, que es una élite perversa, que es una élite satánica. Lo demostraron aquí en los Juegos de París con una presentación verdaderamente bochornosa. Le iba a preguntar después, ¿qué Eh, opinión tenía respecto no, a no, eso? Pero ya lo un acto adelanta. criminal, abominable, abominable. Y es la familia constitucional, el artículo 40 de la Constitución, que es una familia heterosexual. Estoy seguro que vamos a abordar en el decurso de la entrevista o de este diálogo que tengo contigo gustosamente el tema de la homosexualidad. Eh, Obviamente, como lo he dicho al principio de la entrevista y con total congruencia conceptual, nosotros priorizamos la libertad. Y una de las libertades que priorizamos es que cada uno viva como quiera, siendo mayor de edad o teniendo la madurez psíquica y física para tomar una decisión trascendente en cuanto a cómo vivir su vida amorosa, afectiva, emocional, sexual. Ahora, ello es una decisión individual. La ideología de género es un conjunto de ideas que intenta subvertir y desplazar a las ideas y los valores establecidos en la sociedad. Es una lucha, es una guerra, es una confrontación ideológica. Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Y en el caso, usted hablaba de la soberanía, ¿no? Y una de las cuestiones es el tema de la producción nacional, de la agricultura. ¿Cómo en Identidad Soberana, qué medidas podría implementar para fomentar la producción agrícola en Uruguay, esa producción tan Nosotros importante? lo primero que queremos aclarar es que entendemos que el criterio de propiedad privada puede llegar a entenderse también como una predisposición psíquica connatural del ser humano. Primer aspecto. Por lo tanto, defendemos la propiedad privada, pero al mismo tiempo reconocemos que como elemento connatural del ser humano está la vida en sociedad. Entonces tenemos que armonizar esas tendencias que en principio podrían parecer antitéticas, el individualismo y el colectivismo. La inteligencia de un gobierno está precisamente en la capacidad de armonización de esas dos tendencias connaturales del ser humano, evitando fundamentalmente los extremos y evitando los abusos. Nosotros, por ejemplo, entendemos que la inversión privada no es intrínsecamente negativa. Por el contrario, entendemos que la inversión privada es un elemento muy importante para el desarrollo. Lo que sí adjetivamos es que esa inversión privada debe ser hecha con criterios éticos. No podemos tolerar ni admitir que la inversión privada sea con un sesgo o con una finalidad o con una connotación de expoliación, de abusos prebendarios, de privilegios, de coacciones para que se den esos privilegios. Y es lo que se ha sufrido hasta el momento por parte de las grandes corporaciones. Entonces, hay que invertir, el capitalista quiere ganar, está correcto que gane, asume un riesgo, pone capital, pero no podemos tolerar que en función de esos elementos se registren conductas abusivas. No podemos, no podemos permitir eh, la avaricia. No podemos permitir la avaricia. Y lamentablemente el sistema cleptocorporatocrático es terriblemente avaro. Entonces tenemos que poner límites y tenemos que seleccionar la inversión. Tenemos que seleccionar al inversor. Si el inversor es un inversor avaro, poco ético, y bueno, no nos sirve, ¿no? Y el Uruguay tiene esas Sí, características que usted absolutamente. menciona. Sí, absolutamente. Sí. Lo tienen las corporaciones. Las corporaciones extorsionan, abusan, coimean, vale decir, tienen conductas criminales, conductas amorales y criminales. Es decir, afecta a la moral y al derecho. En el caso de,
cuando usted tiene la visión del Estado hoy, ¿no? Usted tiene una visión que, en cuanto al gasto público, por ejemplo, ¿no? Usted tiene una visión del Estado que está bien así, en sus dimensiones. No, a ver, ¿Correspondería achicarlo, agrandarlo? bueno, lo primero que quiero decir que todos los que han hecho campaña en el Uruguay con el eslogan de achicar el Estado han sido los estafadores intelectuales más importantes que ha tenido el país. De un lado y del otro, tanto de la mal llamada izquierda como de la mal llamada derecha. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es clarificar el panorama discursivo, desmantelar los eslogans que son de estafa intelectual. Considero que tenemos que tener un Estado proporcional a las necesidades de del cumplimiento de los cometidos esenciales que la Constitución nos asigna. Yo sé que con esto no estoy respondiendo exactamente lo que la gente quiere que se clarifique. Más o menos funcionarios. Primero, mostrar los vicios para después llegar a las consecuencias. Las intendencias, las 19 intendencias del Uruguay, tienen un sistema perverso de despojo de los dineros del contribuyente. Porque por un lado tienen una brutal plantilla de trabajadores que satisface el mecanismo de clientelismo, se consigue votos a través del clientelismo. ¿Y qué es el clientelismo? Bueno, con el dinero del pueblo contratar gente. Pero luego esas funciones no se le asigna al contratado, se contratan empresas privadas. Esa es la metodología que tienen hoy todas las intendencias. Es un verdadero despojo, es un verdadero crimen. ¿Ah? Entonces, estamos viendo de esa manera que el Estado está sobredimensionado. Yo no necesito funcionarios que no cumplen funciones. Pero sí se necesita gente que cumpla las funciones. Tienen que barrer las calles, tienen que cuidar el alumbrado, tienen que hacer el saneamiento, tienen que tener la parte administrativa. Entonces yo necesito funcionarios, pero no en estas condiciones. Habrá que tener un criterio ecuánime, justo, de la cantidad de funciones que asume el Estado y la cantidad de funcionarios que, actuando con excelencia, con responsabilidad, como buen padre de familia, que es el estándar, el arquetipo de comportamiento excelso, y allí sacar sus conclusiones. Este Estado uruguayo, para contestarte ya sin más rodeos, la pregunta está súper sobredimensionado. La sobredimensión actual es criminal. Que quede claro, es criminal. Somos demasiado chicos para tener un Estado tan grande, diría. Por supuesto, en todas las áreas, en todas las áreas. Bien. Doctor, lo llevo a dos servicios públicos que son esenciales dentro del Estado, que son la educación y la salud. Sé que usted ha sido crítico, fundamentalmente creo que con la salud, lo he escuchado. No, la ¿Cómo salud, hacemos o qué medidas podemos implementar para mejorar esos servicios? mira, yo me sonrío porque siempre volvemos al mismo punto. El primer punto que tenemos es la corrupción. El primer punto que tenemos es la corrupción. En la salud pública como privada hay un verdadero saqueo por parte de un empresariado médico avaro, que ha hecho muchísimo dinero y que ha fundido a las mutualistas privadas. Bueno, tenemos el CASMU, Casmo y antes mi mutualista, Casa Galicia. ¿cierto? ¿Tá? Y antes muchas, porque han quebrado una cantidad. Han quebrado una cantidad. ¿Funciona el sistema mutualista, doctor? Bueno, a ver, si vos tenés una estructura médico-empresarial que se ha enriquecido a costa de que se fundieron esas mutualistas, no, no funciona. Así no funciona. En segundo lugar, tenemos un sistema privado, pero permanentemente asistido por el Estado. Tenemos una mentira.
Porque, a ver, con esta ecuación, yo te podría decir, vamos a estatizarla, que sea toda pública. Y tú me podrías decir, doctor, mire que la Unión Soviética implosionó, mire que China de Mao implosionó, la China de Xi Jinping y de Deng Xiaoping es la China capitalista, ¿verdad? Y yo te diría, sí, pero doctor, acordate que las hipotecas subprime que supusieron una estafa de 17 millones de dólares, la hicieron los bancos privados y la salvó el Estado con la plata del contribuyente. Vale decir, no quiero demonizar al Estado para exaltar angelicalmente al privado, ni demonizar al privado para exaltar angelicalmente al Estado. El factor corrupción, que lamentablemente es un factor que en el ser humano incide permanentemente, es el que destruye los sistemas. La Unión Soviética, entre otras cosas, implosiona por la nomenclatura del partido, vale decir, por los corruptos. Pero el sistema que lo sucede tal vez sea peor, porque fue la entrega de los medios de producción a mafias del propio Partido Comunista, ¿no? Putin era un KGB Claro. y hoy es un mafioso que ejerce el poder. Bien, yo sé que en todo esto hay un tema de carácter filosófico que es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano. Primero tenemos que concluir que es imperfecto. Todos somos imperfectos. Y en tanto y en cuanto tenemos una imperfección, podemos llevar adelante conductas signadas por la imperfección. Pero también es cierto que no tenemos que tener criterios totalizantes, absolutos. Hay matices. No podemos decir todos los seres humanos son igualmente corruptos. No, no. No, no. Eso no es así. Entonces, tenemos que diseñar instituciones, sistemas de convivencia humana que, teniendo en cuenta ese factor ontológico de imperfección, nos dé los instrumentos para mitigar los efectos negativos de esa condición ontológica. En una palabra, y para ser más concreto conceptualmente, sabemos que pueden haber funcionarios públicos corruptos. Tenemos que tener los mecanismos institucionales y sistémicos para luchar contra esa corrupción. Punto. Así de fácil. ¿Hay chorros? Perfecto. Tenemos que tener los mecanismos para poder detectar y echar al chorro. Chao. Bien, perfecto. Este, y usted, doctor, participa de una postura de una democracia deliberativa, porque vi, también estuve viendo la declaración de principios, que usted habla de fomentar la participación ciudadana a través de diferentes órganos o, no sé, escenarios o lo que fuera. Entonces me llamó la atención esto de decir, bueno, ¿cómo esto en caso de que el doctor sea presidente, se implementa eso en el Uruguay? Yo creo que tenemos que inteligentemente activar nuevos mecanismos de consulta popular y creo que los elementos tecnológicos que se han diseñado, aun cuando los diseña la élite, que quede claro, es la dueña de la tecnología, pero bueno, la estamos utilizando también en un sentido antiélite en este momento, darle más participación al pueblo en muchísimas cosas. He fomentado más de un plebiscito, pero en la práctica, ¿vale? Decir que no en la retórica. El plebiscito contra la ley de inclusión financiera, que era una ley de esclavitud banquera. Intentamos la ley contra las monedas, la reforma constitucional debí decir plebiscito contra la ley de inclusión financiera y el plebiscito contra la implementación de la moneda digital de Banco Central en nuestro país. Es decir, que en la práctica hemos tratado de ejercitar los poderes que nos da la institución del plebiscito. Así que sí, soy partidario de fomentar la participación y fundamentalmente fomentar la transparencia. Yo creo que hay decisiones que el gobernante no las puede hacer de forma inconsulta con el gobierno. No se me ocurriría jamás encerrarme entre cuatro paredes a vender el agua, los ríos, la tierra, el puerto, con oligarcas internacionales que
te exigen confidencialidad, secretismo, opacidad, privilegios. Entonces, todo lo contrario. Nosotros estamos hipervigilados. ¿La ideología de género podría ser un ejemplo de esto? ¿De una imposición de una ideología de manera Absolutamente, inconsulta? absolutamente. Toda la Agenda 2030, que la implementó, y quiero dar nombre y apellido. Aquí el principal agendista subversivo de los valores tradicionales de nuestra cultura fue el doctor Tabaré Vázquez. Con él se firma el Acuerdo de Kioto y comienza todo el embuste del cambio climático. De allí vienen las encíclicas del Papa Bergoglio, Laudato Si, Fratelli Tutti, y la última, que siempre me olvido del nombre, que hace referencia a algo de Dios, pero no me acuerdo exactamente qué, pero son las 3 encíclicas que constituyen la base del cambio climático. El cambio climático, que además todo esto tiene un trasfondo filosófico, ¿verdad? Que es sacar del medio la visión del ser humano como lo más importante en la cosmovisión y empezar a poner un nuevo sujeto de derecho, que sería un ente, como lo es la naturaleza. Bueno, ahí vamos, podemos ir y entrar un poquito a Ujú. este tema que yo sé que usted conoce mucho, que es el tema de la Agenda 2030. Agenda Entonces, 2030. yo quiero que usted me explique, Ujú. porque yo cuando leo los Objetivos de Son Desarrollo una maravilla. Sostenible de la gente, digo, igualdad, eliminación de la pobreza, protección del medio ambiente, del cambio climático, todos vamos a estar felices, y digo, esto es Una maravilloso. maravilla. Quien lee eso dice, ¿qué objetivos más nobles? Además de esos objetivos, que son 17, hay 169 metas, creo que no debe conocer nadie, Sí. pero bueno, ahí están. Entonces, yo digo, la gente mira de eso y dice, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? Entonces, yo quiero que me explique, doctor, ¿qué se esconde, por lo menos brevemente, que debe ser muy largo el tema, pero qué se esconde detrás de eso? Bien. ¿Qué no nos dicen? Es una producción de Neurovibes por Branca.